El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te preocupas por muchas cosas. Sin embargo, una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. Palabra del Señor. Tomen asiento. Queridos hermanos, en los domingos anteriores resuena una pregunta que hoy día también podríamos formularla y encontrar una respuesta tal vez más sencilla de lo que imaginamos, pero difícil de practicar. ¿Qué debemos hacer para ganar la vida eterna? Es lo que le preocupa al joven rico. Señor, ¿cómo lo puedo hacer para irme al cielo? Porque ya tengo todo asegurado en la vida, menos el cielo. O escuchábamos también en el domingo anterior: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante para ganar la vida eterna? Bueno, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo?, pregunta el doctor de la ley. ¿Y cómo debo amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo? Hoy día la respuesta que nos da el Evangelio es muy simple, pero tal vez no es fácil de practicar. Qué bueno poderlo meditar al menos. Simplemente se trata de tener acogida, de ser capaz de dar un buen recibimiento a Dios y a las personas con las cuales nos encontramos en la vida. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor hoy. Dice el apóstol Juan en el prólogo de su Evangelio, el capítulo 1, dice que la luz vino al mundo, pero las tinieblas no lo recibieron, no lo acogieron, lo rechazaron. Eso es lo que le pasó a Jesús. Jesús, hermanos, es Dios, es el Hijo de Dios, estuvo eternamente, desde nuestro punto de vista, ¿no es cierto? Acá aquí estamos en el tiempo, desde toda la eternidad hacia atrás, en el cielo, con el Padre Dios, estaba muy bien allá. ¿Y por qué vino al mundo? Porque quiso visitarnos, quiso que lo recibiéramos, pero en realidad no lo recibimos. Digo nosotros, la humanidad, no lo recibimos bien. Más bien lo pusimos en una cruz, lo crucificamos. Porque para poder recibir bien a Dios hay que tener el mismo corazón que Él, de amor y de acogida. Dios nos quiere acoger. Dios es, como dice el evangelista Lucas, capítulo 15, un Padre amoroso que está en las esquinas mirando el camino a ver cuándo vuelve el hijo pródigo, nosotros. Y cuando regresamos a Dios, Él nos abraza, nos cubre de besos, hace fiesta, está feliz y no quiere ni oír hablar de que nos sentimos pecadores, etc., porque Él se olvida de todo y ya sabe que estamos arrepentidos. Solamente quiere demostrarnos cuánto nos ama. Dios nos quiere acoger. La pregunta es: ¿nosotros queremos acoger a Dios? ¿Queremos recibirlo bien? Es cierto también que dice el apóstol Juan en este prólogo que a aquellos que los recibieron, a Jesús, se les dio la capacidad de ser hijos de Dios, de conocer el amor de Dios. No son muchos entonces los que reciben a Jesús. Recibir a Jesús, curiosamente, aunque es lo mejor que nos puede suceder, significa cruzar una puerta estrecha.
tomar un camino angosto, empinado, difícil, que no lo toma la mayoría, que es el mejor camino, ciertamente, pero que por algún motivo no es lo que la mayoría elige. Jesús quisiera ser recibido por todos, pero apenas son unos poquitos los que lo reciben. Y de esos que lo reciben, hoy día tenemos dos tipos de personas, Marta y María. Comienza el Evangelio diciendo que Jesús llega a un pueblo, sabemos que se llama Betania. La familia era la familia de Lázaro, Marta y María, que reciben a Jesús con los brazos abiertos siempre. Y Jesús llega ahí como cuando los gringos visitan a los amigos mexicanos, los mexicanos les dicen a ellos, mi casa es tu casa. Y para ellos, para los norteamericanos, es muy curioso eso, que los latinos seamos más acogedores, tal vez porque ellos viven más apurados. También aquí pasa, ¿no es cierto?, en nuestro país hay ciudades donde la gente vive más apurada, hay un poco tiempo, entonces no hay ese espíritu, esa cultura de acoger bien, de recibir. Entonces pasa eso, ¿no? Cuando uno va a Santiago, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando viví acá en San José de la Mariquina, muy joven, con 18 años, pasé varios años aquí, entonces aprendí cómo era la gente en esta ciudad y en el campo, y todo el mundo se saludaba, buenos días, buenas tardes, buenos días, y todo el mundo era muy acogedor. Si uno iba a una casa, lo recibían con un mate, etc. Y un día volví a Santiago y empecé a decirle a la gente en la calle, buenos días, buenas tardes, y todos me miraban con desconfianza. No sé, es así. Pero ese espíritu de acogida hacia Dios puede ser de dos maneras. Primero, como Marta, que es estar muy activo pensando ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo puedo hacer sentirse bien? Pero en el fondo Marta no está pensando en Jesús, está pensando en sí misma. ¿Cómo puedo hacer esto de tal manera que todo salga bien? Ella está pensando en su proyecto. En cambio María se pone a los pies del Señor y lo escucha. Simplemente lo acoge, lo recibe, está con Él. Y eso es lo que Jesús nos pide, porque de hecho Marta se pone muy nerviosa y le dice, Señor, dile a María que me ayude, tengo mucho trabajo. Es decir, ella está en el centro, ella es lo más importante en ese momento, aunque ella quiere servir a Jesús, pero quiere hacerlo a su manera. Y Jesús le dice, no, Marta, no es eso lo que yo te pido. Marta eligió el mejor camino. Muchos han interpretado esto que entre la vida contemplativa o de oración y la vida activa, el apostolado que podemos hacer en la iglesia o en nuestra propia familia, es más importante la oración. Y parece que eso es cierto, ¿no? Porque San Benito, que celebrábamos hace pocos días, el 11 de julio, decía, reza y trabaja. Las dos cosas son importantes, pero primero, reza, ora. Estar con Jesús significa, en primer lugar, eso, poder recibirlo, acogerlo, escucharlo, simplemente estar con Él. Y eso no es flojera. Marta creía que estaba perdiendo el tiempo, su hermana. Todo lo contrario, es un trabajo muy difícil. Por eso es, queridos hermanos, que hoy en día tienen muchísimo trabajo y es muy difícil, ¿no es cierto?, ser psicólogo y ser terapeuta o ser psiquiatra, y ellos ganan mucho dinero justamente por eso, porque muy poca gente hoy en día está dispuesta a escuchar, a atender a la persona con la cual estoy hablando. Muchas veces cuando conversamos no estamos escuchando de verdad, sino que simplemente estamos pensando qué voy a decir yo, y a veces hablamos al mismo tiempo incluso. Entonces quiere decir que no tenemos espíritu de escucha, de acogida. Y si todos vivimos así, todos nos sentimos solos, nunca nos sentimos comprendidos, aceptados, nunca nos sentimos parte realmente de una familia, de un grupo de verdad. Entonces eso es lo que Jesús nos pide también. Él quiere que nosotros lo recibamos, y recibirlo significa aprender a escucharlo.
aprender como María a ponernos a sus pies y oír su palabra. Dios tiene tanto para decir a nuestra alma, pero nuestra alma está ocupada en tantas cosas, ¿no? Nuestra alma, nuestra conciencia, nuestra mente, como quieran, está ocupada en el celular, en el WhatsApp, en la última noticia que apareció, en chatear, en conversar con las personas que están a mi alrededor, pero de pura superficialidad, en hacer cosas, en cumplir tareas, en pasarlo bien, etc. Y llenamos nuestra vida de actividades y finalmente no nos queda tiempo para rezar, para Dios. Entonces Jesús hoy día nos dice: ¿te preocupas por muchas cosas? Una sola es necesaria. María eligió la mejor parte y no le será quitada. Ojalá hoy día también nosotros podamos mirar a la Virgen del Carmen, que representa, ¿no es cierto?, a todos los marianos de la historia que tienen espíritu contemplativo. Por ejemplo, San Elías fue el primer devoto de la Virgen del Carmen, como dice una tradición muy antigua. Profeta Elías, 8 siglos antes de Cristo, en el monte Carmelo, ya vivía el espíritu contemplativo, de oración, de contemplación y de recibir la palabra de Dios en el corazón, como María, que, como dice la Escritura, acogía la palabra de Dios, los ejemplos, los dichos de Jesús, y los meditaba, los guardaba en su corazón para rumiarlos, y celosamente tenía esos recuerdos siempre llena de cariño. Entonces, ese es el espíritu. La Virgen del Carmen es la madre de los carmelitas, madre patrona de Chile, que ayer celebramos. Es la reina de los contemplativos. Cuando uno va a visitar Teresita de los Andes en Auco, uno experimenta ese ambiente de oración, de la presencia de Dios tan fuerte, la acogida de nuestra Madre y de Santa Teresita. ¿Y por qué? Porque en ese mismo santuario está el monasterio de las monjitas, carmelitas contemplativas, rezando día y noche por los peregrinos que van a visitar el santuario. Entonces, eso es la acogida, recibir a Jesús como Él nos quiere recibir a nosotros. Se vive primeramente en la oración. Aquí tenemos la capilla de adoración perpetua, que ojalá nunca la abandonemos, porque Jesús está ahí esperando simplemente que nos pongamos a sus pies, lo veamos, lo escuchemos, nos llenemos de su presencia. Y también trabajar, ora et labora, no solamente ser como María, también ser como Marta, pero que nuestro trabajo esté inspirado, esté iluminado, esté dinamizado por el espíritu de fe y de oración. Entonces todo nuestro trabajo va a brotar como un fruto de amor verdadero a Dios y al prójimo. Así sea. Amén.